Good afternoon, good morning, or good evening, depending on where you are in the world. Welcome. My name is Jamie Boex. I am the Executive Director of the Local Public Sector Alliance. And today's meeting is the first meeting organized by LPSA's Regional Working Group for Latin America and the Caribbean. And I'm so glad that you were able to join for today's conversation on decentralization, multi-level governance, and inclusive governance in Latin America and the Caribbean. Before we start off, we may still be joined by more colleagues, but let me begin a very brief introduction of the Local Public Sector Alliance before handing over and getting to the substance of today's meeting. As some of you may know, the Local Public Sector Alliance is a global alliance of champions for more efficient and inclusive decentralization and localization. LPSA was established in 2021 as a global professional network for knowledge development, knowledge sharing, by practitioners and scholars working on decentralization and localization around the world, bringing together experts from global organizations as well as policy practitioners, scholars, government officials, and civil society organizations from around the world interested in achieving a more inclusive, responsive, and efficient public sector. And just to prove how global LPSA is, I am joining you today from Nairobi, Kenya, where I am helping our Gender Equity Working Group launch a project on localizing women's economic empowerment in Africa. As LPSA has grown rapidly over the past 3 years, we as an organization are trying to practice what we preach by decentralizing our own organization, and we've established a number of regional and thematic working groups to meet the diverse demands of our community of practice through these working groups and by making these working groups really the front line of the alliance. And the Regional Working Group for Latin America and the Caribbean is a product of that effort. The specific objective of this working group is to elevate the debate on the important role played by decentralization, multi-level governance, and local governance institutions in achieving inclusive governance and sustainable development in the region. In doing so, the working group will aim to keep all of us informed about different aspects of decentralization and local governance in Latin America. In order to make sure that people from around the world can follow us, our session will have interpretation in English and in Spanish. So if you would like to follow my comments in Spanish, please feel free to take the select interpretation and click on the Spanish option. And of course, we thank our interpreter for making our words heard and understood to each other. Beyond this being an introductory meeting, today's meeting will already dive deep into the substance of multi-level governance, territorial development, and good governance practices in Latin America and the Caribbean. With this background, I am pleased to share that 2 leading professionals of decentralization have agreed to co-chair this working group, and let me very briefly introduce them before I hand over the rest of the session. Matilde Fresa is an international consultant on local governance, local development, decentralization, and capacity development. She's an expert in planning, networking, program, and project management, and she currently serves as a territorial development and decentralization cooperation advisor at UNDP Regional Hub for Latin America and the Caribbean. Before that, she was a coordinator for UN programs and projects in Cuba, Ecuador, and Bolivia. Next, Francisco Vasquez Awed is an independent public finance and credit risk analyst specialized on public and project finance in Latin America, including local and regional governments and water and electricity utilities. Francisco is a CFA and FMRM chart holder, meaning that he's a certified specialist in financial management and financial risk. In addition, excitingly, he's the host and creator of the podcast Money Talks Jam Sessions, the top 20 finance business podcast in Latin America. Both Matilde and Francisco are enthusiastic and vocal champions of inclusive and efficient decentralization and localization. I thank them both for their willingness to help elevate the global debate on decentralization and local governance. With that introduction, let me pass the rest of the session to Matilde. Thank you. Jamie, thank you so much. Gracias, muchas gracias. Voy a hablar en español. Como ustedes saben, como Jamie les decía, tienen la posibilidad, donde está el botón de interpretación, de poder clicar y escuchar la presentación y todas las ponencias en inglés o en español, dependiendo del idioma que más les convenga. Bueno, buenos días a todo el mundo. Buenos días, Julio. Buenos días, Enrique.
Buenos días a Jamie, Mirna y a Francisco y a todos los participantes, hombres y mujeres, estudiantes, investigadores, todo lo que están trabajando en tema de desarrollo local o descentralización. Y para mí es verdaderamente un honor estar aquí con ustedes porque aunque tengo 5 minutos, voy a ir muy rápido porque es un desafío muy grande para nosotros. El año pasado, Jamie me propuso la posibilidad de activar un grupo de trabajo sobre América Latina y Caribe, algo que, digamos, para la red es bastante interesante debido a que ya trabajan en otros continentes y el tema de descentralización y desarrollo local es extremadamente relevante en América Latina y Caribe. Entonces, la idea fue asumir el desafío y poder empezar un poco a debatir o a plantear unos enfoques, yo diría unos enfoques de cómo el trabajo en gobernabilidad y descentralización siempre se puede realizar, pero el cómo, no solo el qué, en mi experiencia teórica, académica, pero sobre todo práctica, es la que va a ser la diferencia. Entonces, asumimos ese compromiso, asumimos ese desafío de trabajar con Lobby Public Association Alliance para ver de qué manera se puede trabajar el tema de América Latina y Caribe. Entonces, ahí empezamos a plantear un poco qué temáticas y también de qué manera desarrollarlas y, por supuesto, empezamos a pensar a unas personas que nos pudieran ayudar en ese sentido, tanto por su recorrido profesional, pero también por su proceso de reflexión póstumo, yo diría, Enrique y Julio, de lecciones aprendidas sobre la práctica y sobre, digamos, las posibilidades reales de trabajar en contextos que muchas veces no son exactamente idílicos o fáciles como muchas veces se puede pensar. Por lo tanto, que bueno, voy un poco a introducir el día de hoy y digamos los ponentes para que ustedes un poco se vayan ubicando. La agenda de hoy se va a trabajar de esa forma. Cuando yo termine, vamos a dar la palabra a Julio Portieres Fleites para que pueda tener su primera presentación que va a durar 20 minutos y que va a plantearnos una serie de, yo diría, no solo de temas, sino también de inquietudes para que podamos ir reflexionando conjuntamente. Seguidamente, Enrique tendrá él también una presentación de 20 minutos donde la territorialización de las políticas públicas y todos los enfoques de trabajo que pueden permitir transformaciones estructurales son, digamos, algo que él nos va a presentar con un enfoque fuerte en el tema de participación. Después vamos a tener un espacio de preguntas. Yo tengo que decir que nosotros pensamos conjuntamente de dejarle unos 30 minutos, es decir, bastante tiempo, mucho más que cada una de las ponencias, para que todos los participantes puedan en el transcurso de la sesión tomar sus notas para realizarla en vivo durante la sesión online o también utilizar el chat que ustedes tienen aquí como facilidades en cualquier de los idiomas, sea en español que en inglés. Después de las preguntas haremos unas pequeñas conclusiones. Las conclusiones son debidas sobre todo no solo para dejar claro cuáles son los temas principales que queremos resaltar, sino también qué vamos a hacer después de esa primera reunión, porque siendo la primera nos da también muchas responsabilidades de lo que podemos seguir o no seguir haciendo. Entonces, le voy a presentar rapidísimamente Julio Portieles y Enrique para que después entre ustedes dos se pasen la palabra, Julio y Enrique, para yo no interrumpir más. Entonces, Julio Portieles es consultor internacional en tema de desarrollo sostenible, gestión organizacional, experto en planificación, redes y gestión de programas y proyectos, asesor regional de UNOPS en desarrollo de alianza y anteriormente ha sido coordinador de programas de desarrollo de gobernanza del PNUD en diferentes países. Yo he tenido la suerte de poder trabajar en uno con él en Ecuador y él trabajó en Nicaragua y ha sido director de UNOPS en Paraguay y asesor regional de UNOPS en temas de gestión pública y desarrollo de capacidades. Julio es un profesional de largo recorrido y de mucha experiencia práctica y creo que nos va a ayudar muchísimo en lo que podemos dejar hoy como un pequeño, yo diría, caminito. Y bueno, en el caso de Enrique, Enrique es el director del centro de CLAE, que es un centro para América Latina de la Universidad de Montevideo. Enrique también trabajó con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo muchos años en Bolivia
y también es asesor en este momento del Consejo de Intendentes de Uruguay para todos los temas de desarrollo territorial. Enrique también tiene un recorrido muy grande en tema de desarrollo económico local, todo lo que tiene que ver también con pequeña y mediana empresa, yo diría con todo lo que es también fortalecimiento de capacidades. Y para mí, y creo que para todos los presentes que creo que se van sumando, va a ser un placer y un honor poder escucharles. Entonces, voy a darle la palabra, por favor, Julio. Y nada, cualquier cosa, sí les pido que puedan esperar el momento de las preguntas para poder interrumpir las presentaciones. Entonces, yo voy a seguir aquí, es un placer, voy a oscurar la cámara y voy a estar en silencio con tanta atención y deseo de poder atender estas presentaciones. Gracias, Matilde. No sé si pueden ver la presentación. He tenido problemas con la Perfectamente, tecnología. Qué perfectamente. bueno, me alegro muchísimo. Lo primero es aclarar que la experiencia de Enrique es mucho más larga que la mía, o sea que no, o sea que Matilde lo dejó de una manera que quedaba dudas de eso y quería aclararlo. No, una broma. O sea, muchos de los que están, de los que he visto que se han sumado al panel nos conocemos, son colegas de mucha experiencia en todos estos temas y espero por eso que el intercambio sea rico, sea activo. Yo creo que nosotros podemos presentar algunos puntos, hablo por Enrique y por mí, pero seguramente ustedes pueden también plantear temas muy interesantes y pueden profundizar en los mismos. Bueno, o sea, la presentación que les voy a hacer le he titulado así: Asumiendo la complejidad, gobernanza multinivel y desarrollo de capacidades locales. Yo creo que todos los que hemos trabajado en el mundo del desarrollo hemos visto y hemos sufrido de alguna manera las presiones, la tendencia, los incentivos inclusive de tratar de simplificar todas las cosas. No, pero hagámoslo más simple. O sea, ¿por qué complicas tanto esto? O sea, no, si hacemos esto va a pasar esto otro. O sea, y esta es una constante que hemos tenido y que ha afectado mucho los resultados que podemos tener dentro del desarrollo y en particular dentro del desarrollo de nuestros territorios. O sea, esa percepción equivocada de que podemos controlar todo, de que podemos planificarlo todo de una manera lineal, de que podemos llegar de un punto A un punto B y es por este camino, que la experiencia que se aplicó a 5.000 kilómetros de un lugar la podemos replicar, que podemos escalar los programas, que hacemos un piloto en un lugar y después lo queremos repetir en 20 lugares diferentes. Entonces, esto es lo que me ha llevado, digamos, a plantear la importancia de asumir la complejidad del desarrollo como primer punto para poder avanzar en el desarrollo local y en la gobernanza multinivel que estamos planteando. Aquí en la diapositiva les muestro 4 fotos, o sea, 2 lógicamente que corresponden a lo ordenado, a lo que sí se puede verdaderamente concentrarse uno en buscar esa eficiencia, en aplicar estándares, prácticas, etcétera, y 2 que son del mundo en el que trabajamos en la vida real del desarrollo, o sea, una ciudad, un ecosistema, o sea, son cuestiones que no podemos nosotros reducir a esa simplificación que tenemos. Y que sabemos que no está impuesta desde afuera, sino que hasta dentro de nosotros mismos. O sea, nos sentimos mucho más cómodos con planteamientos ordenados, con una apariencia falsa de que podemos prever las cosas. O sea, tenemos planes que detallan desde una visión estratégica, sorprendentemente, hasta la más mínima actividad, cosa que en el mundo real no va a funcionar. O sea, que desde el mismo momento en que se va a poner en práctica, no funciona. Por supuesto que hay cosas en que sí funciona. O sea, si tenemos una línea de ensamblaje de automóviles, esto puede funcionar,
pero que si tenemos que gestionar una ciudad compleja, como es la foto de Bogotá que está en este slide, es imposible que funcione esa realidad. Entonces, parto de eso, o sea, el desarrollo es complejo, o sea, no podemos sobresimplificarlo, o sea, hay múltiples interconexiones, tanto positivas como negativas, entre todos los temas que vamos a trabajar, entre diferentes actores. Hay una diversidad de esos actores. Nosotros mismos como actores somos extremadamente diversos, o sea, en algunos momentos reaccionamos tal vez como actor público yo puedo ser alcalde de una ciudad y en determinados momentos reacciono como alcalde de esa ciudad, pero en otros momentos reacciono como padre y mi intención, mi reacción, eso va a ser completamente diferente o reacciono de otra manera. Entonces, esa multiplicidad de actores, esa diversidad ya es otro de los elementos que contribuye a esa complejidad del desarrollo. Está clarísimo, o sea, lo vemos, lo vivimos cada día, o sea, la incertidumbre en la que tenemos que tomar decisiones, en la que tenemos que actuar, en la que tenemos que prever o que hacer determinadas previsiones de lo que pensamos pueda suceder, acosada o cercada por múltiples crisis que hoy todos las conocemos y que afectan en particular a los territorios. Y a eso se suma que hay una hiperconectividad que no se da solo en el ámbito de las redes, de lo que conocemos como las redes sociales, sino que se da con que fenómenos aparentemente muy aislados de nuestra realidad pueden afectarnos en el día a día nuestro. O sea, sabemos que la situación que se está viviendo en Ucrania está afectando a 10.000 kilómetros el precio del pan en determinado lugar o el precio de un alimento tan básico, y el actor local que está tomando una decisión acá se puede ver afectada por algo que está sucediendo a muchos kilómetros de distancia y que al parecer no está relacionado. Vivimos hace poco tiempo como un barco, en este caso no fue por temas de terrorismo ni por otros temas, sino un barco que se encalla en el canal de Suez por un problema de una mala operación, afectó producciones, empleos, eso en muchas partes del mundo porque congestionó totalmente el comercio mundial. Entonces, a eso están llamados nuestros, o sea, los que trabajan en la toma de decisiones a nivel local, sean actores públicos o sean actores privados, están llamados a eso, a tomar en cuenta todas esas interconexiones positivas, negativas, esa multiplicidad de actores, esa incertidumbre y esa hiperconectividad. Y a su vez, si decimos que el desarrollo es complejo, el territorio es en sí mismo un sistema de alta complejidad. O sea, todos lo sabemos, o sea, si trabajamos en una región o en una ciudad o incluso en un barrio, o sea, en dependencia del ámbito local que tomemos, o si nos toca participar en la gestión de un territorio, también como puede ser una cuenca hidrográfica, ahí hay múltiples interacciones que además son dinámicas, o sea, no son interacciones estáticas. O sea, la relación que hoy tiene el Ministerio X con el municipio cambia en el tiempo, o sea, cambia constantemente. La relación que tiene una organización social con el actor público local cambia constantemente, es dinámico, incluso se puede tornar en muchos de los casos impredecible porque puede estar, su cambio puede darse por cuestiones que están totalmente fuera del radar de lo que podemos prever. Hay un gran número de agentes interactuando, o sea, nosotros no podemos fácilmente ni siquiera determinar cuántos agentes están interactuando en ese territorio, actores públicos de todos los niveles, o sea, desde el nivel internacional, incluso nacional, regional, desde el propio nivel local, hasta actores privados, actores de la sociedad civil, actores que pueden ser individuos, pero pueden ser colectivos, pueden ser organizaciones, pueden estar organizados de alguna manera y pueden ser formales o informales.
muchas veces en nuestras estrategias y en nuestras prácticas de gobernanza, lo hemos visto, tenemos una tendencia a considerar sobre todo el ámbito formal, o sea, y las interacciones y los actores, sean públicos y privados formales. Y cuando vamos a hacer el mapeo de actores de un territorio, estamos pensando en las organizaciones, en las instituciones, en las empresas, etcétera, pero hay todo un grupo de redes informales inclusive, que pueden ser ilegales, o sea, que pueden tener que ver con, es una realidad en la América Latina de hoy para los territorios, tomar en cuenta, o sea, es una realidad que nos obliga a tomar en cuenta toda la parte ilegal, o sea, vinculada con desafortunadamente con el crimen organizado, con redes de tráfico ilegal, el tráfico de personas ilegal, o sea, ¿cómo podría un actor local gestionar su territorio en Centroamérica, por poner un ejemplo, sin tomar en cuenta toda esta parte informal o ilegal? Sería imposible. Y de toda esta complejidad sale que hay propiedades que emergen del propio territorio y que posiblemente no la tomamos en cuenta y que sin embargo vemos que el territorio se está trasladando, que se está organizando de otra manera, que está surgiendo determinado tendencia o determinado patrón en una zona de territorio o en otra. Y esta capacidad que tiene el territorio como sistema complejo de autoorganizarse, de evolucionar, de transformarse, es algo muy importante a tomar en cuenta. Y también dentro de este análisis del territorio como sistema complejo, está claro que no vamos a poder delimitar fácilmente cuál es nuestro sistema, o sea, porque a su vez él pertenece a otros, o sea, si estamos hablando de que nos toca gestionar una ciudad, no sé, como Machala en Ecuador, en el sur de Ecuador, o creo que vi a mi amigo César por ahí, una Manta en Manabí, tenemos que Manta está dentro de una provincia que es Manabí, está dentro de un país que es Ecuador, pertenece a una serie de corredores que se dan, tanto más formales como más informales, está insertada en una serie de cadenas internacionales, etcétera, y a su vez Manta contiene muchos sistemas complejos como los diferentes barrios, comunidades, etcétera, que se relacionan con ellos. Entonces, esos son dos presupuestos importantes, o sea, tanto el desarrollo como el territorio en toda su complejidad. Después tenemos, o sea, cuál es una de las implicaciones más importantes de esto? O sea, que la única forma de gobernanza que podemos utilizar cuando estamos enfrentando algo de este nivel de complejidad es una gobernanza que más que multinivel, yo diría que tiene muchos multi, porque es multinivel, es multiactores, o sea, es una gobernanza que tiene diferentes aristas que le dan esa riqueza, esa multiplicidad. Algunos elementos que han salido de la práctica de todos estos años en América Latina es que el punto inicial para poder construir esa gobernanza multinivel es que tiene que haber un interés común. Tiene que encontrarse, o sea, en la mayor parte de los casos es posible encontrar un interés común, algo de sentido práctico, incluso que puede generar resultados no solo en el largo plazo, sino en el corto y en el mediano plazo, y que puede servir como el punto inicial, el punto de entrada para sentar a la mesa a diferentes actores que por lo general no se sentarían a la mesa y que incluso pueden tener opiniones encontradas en la mayor parte de los temas. Pero seguramente hay un interés común, hay un punto común que los puede llevar a la mesa. Muchas veces, en la mayor parte de América Latina, esto está vinculado con temas relacionados, por ejemplo, con el desarrollo económico de los territorios. Hay temas del desarrollo económico que sirven como elemento integrador para ese interés común. Otro punto importante que sale de la práctica para la gobernanza multinivel en América Latina es tener un enfoque progresivo, o sea, no pensar en un ideal, no construir una visión ideal y tratar de llevar esa visión ideal a la mesa desde el inicio, sino empezar por cosas pequeñas, por pruebas que incluso pueden salir mal,
De hecho, lo normal en este mundo del desarrollo es cometer errores y que las cosas salgan mal y cambiarlas, modificarlas, etcétera, pero mantener ese enfoque progresivo de construcción sostenida. Y vuelvo a insistir, tomar en cuenta las redes formales, pero también las redes informales que pueden sustentar esta gobernanza multinivel. Muchas veces hay determinadas cosas que se pueden, en positivo o en negativo, influenciar a través de esas redes y esas relaciones informales entre los actores. ¿Y cómo se expresa esta gobernanza multinivel? Bueno, se expresa obviamente por la coordinación de los diferentes, la articulación de los diferentes niveles de desarrollo, el local, regional, nacional o incluso en algunos casos determinados actores del nivel global, del nivel internacional, pero tiene que expresarse también en la relación público-privada, en la relación entre los sectores. Un elemento clave es que el territorio no lo podemos partir en sectores, o sea, no podemos pretender gestionar la salud de un territorio sin tomar en cuenta todas las otras cosas del territorio. No podemos pretender gestionar el ámbito económico de un territorio sin tomar en cuenta otras dimensiones. Y es muy importante también una dimensión de la gobernanza multinivel que muchas veces se subordina a las otras, que es la de la colaboración horizontal. Es muy importante que el gobierno del municipio tenga mecanismos para esta gobernanza multinivel con el gobierno regional o con el gobierno nacional, pero tan importante como eso es que tenga mecanismos de gobernanza y de colaboración horizontal con los otros municipios que están alrededor de él y que no obligatoriamente implican una relación de niveles diferentes, sino de un nivel más horizontal. Y otros dos puntos importantes a tomar en cuenta es los tiempos, la continuidad de este proceso, todo lo que hagamos en el ámbito público, en el ámbito político y más aún en nuestros países de América Latina, la temporalidad es un factor crítico. Entonces hay que tomar en cuenta esto a la hora de lanzar un proceso de construcción de gobernanza multinivel. O sea, cómo se unen estos tiempos políticos con los tiempos del territorio, con los tiempos del cambio, con los tiempos del desarrollo y cómo a partir de la construcción de ese interés común se busca esa continuidad, o sea, ese pacto que se requiere para que la gobernanza multinivel trascienda un efímero mandato de gobierno. Y lógicamente no podemos olvidar, seríamos ingenuos si lo hacemos, que cualquier planteamiento de gobernanza multinivel es un tema de poder, es un tema que implica cesión de poder de diferentes partes, o sea, poner parte de su capacidad, o más que su capacidad, de su competencia de poder de decisión en una mesa para discutir, para intercambiar, para tomar decisiones conjuntamente, y esto no es algo sencillo, no es algo sencillo, por lo tanto, construirlo toma tiempo. Y aquí es muy importante hacer valer las ventajas comparativas que tiene cada nivel dentro de ese esquema de gobernanza. Hay temas que naturalmente pueden ser más fáciles gestionarlos en el nivel más local, o sea, en el nivel del municipio, incluso hasta más pequeño que el municipio, pero hay temas que son más naturales y hay una ventaja real en gestionarlo a un nivel tal vez regional. Por ejemplo, si estamos hablando de un recurso hídrico, de un tema vinculado con el agua, difícilmente eso va a poder ser gestionado por un municipio en particular y se va a requerir niveles más amplios para poder gestionarlo adecuadamente. Cerrando, no sé cómo estoy de tiempo, Matilde. Estás bien, no te preocupes, otros 5 o 7 minutos. Ya, perfecto. No, termino ya con una última reflexión. Gracias. Otro elemento adicional al de la gobernanza multinivel que es clave para asumir la complejidad del desarrollo a nivel de nuestros territorios es el desarrollo de las capacidades locales, valga la redundancia. Yo, en todo el tema de capacidades, digamos, el referente es todo lo que construyó Amartya Sen y Martha Nussbaum, en cuanto al enfoque de capacidades. Todos los conceptos vinculados con agencia, con capacidad vinculada,
con la libertad que tengan tanto los individuos, pero también los colectivos, las organizaciones, para poder ejercer, digamos, las competencias que son necesarias para que tengan una vida plena o para mejorar la vida de su territorio si lo aplicamos a un territorio. Y aquí yo quisiera reforzar un tema, o sea, muchas veces en este discurso y en los esfuerzos que hacemos para desarrollar las capacidades de nuestro territorio, vemos un enfoque muy grande en el tema de capacidades individuales. Y por supuesto que son muy importantes, o sea, que son extremadamente importantes, pero también es muy importante analizar lo que son las capacidades colectivas, o sea, y estos colectivos pueden ser nuevamente formales o pueden ser informales, o sea, puede ser la capacidad de organizaciones, entre ellas, en primer lugar, las capacidades de los actores públicos locales, de los municipios, de las regiones o provincias, como se llamen en cada país, e incluso las capacidades de los actores públicos nacionales que actúan directamente en el territorio, pero también es muy importante las capacidades de esas instituciones, las capacidades de las organizaciones sociales que participan. Y hay otra dimensión de capacidades que normalmente no se ve, que es la capacidad del propio territorio como sistema. O sea, y que esas capacidades no se explican o no se expresan solamente por la suma de las capacidades de los actores que estén dentro del territorio. No podemos, al ser el territorio un sistema complejo, la suma de las capacidades separadas de los diferentes actores no van a dar las capacidades de ese territorio. O sea, hay otra construcción, hay otro desarrollo que tenemos que hacer para que esto sea posible. Y en esto es muy importante pasar de algo que ha sido muy recurrente en toda la práctica, que es poner la participación en el centro. La participación no es suficiente, o sea, lo ha demostrado ya, o sea, todas las experiencias que tienen detrás el apellido participativo no obligatoriamente implican que esto ha empoderado y que ha permitido llevar las decisiones al territorio. O sea, se necesita que no solo sea la participación, sino que sea también la toma de decisiones. O sea, que sea la toma de decisiones la que se acerque al territorio, la que se descentralice para que verdaderamente se pueda gestionar esto de manera adecuada. Un sistema complejo con su nivel de volatilidad, el nivel de cambio que tiene un sistema complejo como es el territorio, no se puede teledirigir a una distancia grande de él. Hay que estar en el territorio para tomar las decisiones adecuadas, para medir su temperatura, para corregir y volver a tomar las decisiones. Yo creo que todos hemos vivido muchas experiencias de programas aplicados en los territorios, pero que las decisiones no se toman allí, que se toman desde un nivel central y muchas veces incluso peor hasta de un nivel internacional. Entonces, la descentralización en estos casos, la descentralización real que implique no solo el ámbito de competencia, sino el ámbito de recursos, de capacidades y de la toma de decisiones, es fundamental para poder estar hablando de que estamos asumiendo la complejidad del desarrollo de nuestro territorio y que estamos verdaderamente no solo aplicando una gobernanza multinivel, sino también desarrollando las capacidades locales. Agradezco muchísimo a Matilde, a Yemi, por la invitación y bueno, esperamos poder conversar y discutir más en el espacio de preguntas. Adelante, Kiki. Muchas gracias, Julio. Antes de darle la palabra a Enrique, que sé que está impaciente ahí para poder compartir con nosotros, yo sí quería, sin ninguna intención de hacer conclusiones, pero sí para que ustedes vayan pensando en sus preguntas y también haciendo aportes, ¿no? En el chat. Julio dejó unas palabras ahí que realmente hace rato que no te escuchaba, Julio. Realmente estoy muy contenta de volver a reenganchar con estos enfoques. La complejidad. Estamos hablando de América Latina y Caribe, son muchas cosas que se pueden trasladar, pero para quien ha trabajado en esa parte del charco, sí sabe que el tema de complejidad, el tema de los equilibrios de poder, todo lo que tiene que ver con ventajas comparativas y el tema de capacidades, capacidades individuales, institucionales, colectivas, que pueden con el término de participación, la participación
use and abuse. Yo me acuerdo un paper que leí hace muchos años, que si no se vinculan al tema de toma de decisión, realmente pueden ser de fachada. Y algo muy importante que Julio mencionó, el tema de libertad, para poder esta capacidad y estas oportunidades, poder tener realmente la posibilidad de ponerla en marcha. Y con el tema de participación y con el tema de multinivel, yo le dejo la palabra a Enrique, conocido en el ambiente como Quique. Y Enrique, te dejo la palabra y por favor usa tu tiempo y cualquier cosa, por favor, apunten sus preguntas. Muy bien, ahí estamos viendo bien, ¿verdad? Sí, muy bien, perfectamente. Bueno, me alegro. Bueno, un saludo, un placer compartir con Matilde, con Julio, ya amigos de la vida en tantas cosas. Un saludo a Jamie y un saludo a la cantidad de amigos de la vida también que están ahí, por ahí atrás presentes. Es una gran alegría que podamos estar juntos y dentro de un ratito seguramente digamos, poder compartir diálogos y preguntas y comentarios y intercambio. Bueno, yo voy a hablar de estos temas que están allí. Primero voy a hablar brevemente de cómo es para mí el contexto del estado actual del desarrollo territorial en América Latina. Segundo, y me voy a adelantar, plantear un poco por qué me parece que no estamos logrando los resultados que nos habíamos planteado, y voy a adelantar que el problema, desde mi punto de vista, no es un problema de recursos, ni de competencias, ni de marcos legales, sino que es un problema de cómo lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo en una lógica de territorializar políticas, cuando en realidad lo que debemos trabajar es en una lógica de construir políticas territoriales. Esto lo voy a explicar, la tesis principal. Y luego hablar un poquito sobre la gobernanza multinivel, la necesidad de liderazgo, la necesidad de participación, algunas buenas prácticas y terminar con el concepto de enfoque territorial del desarrollo, que no por manido creo que está absolutamente vigente. Entonces, con respecto al estado de la descentralización del desarrollo local en América Latina, venimos de 15 años o más de reformas muy importantes en casi todos nuestros países en materia de desarrollo territorial, desde lo legal, desde los proyectos, desde las iniciativas. Hay voluntad política y hay recursos destinados a las políticas territoriales. Esto es decir, no hace falta más que leer los reportes de todos los países, de la CEPAL. En ese sentido, lo territorial ha estado como nunca en el centro de la agenda en estos últimos años. Creo que todo esto es la parte del vaso medio lleno, pero creo que nos debemos preguntar por los resultados. Si todo esto lo hacíamos para lograr más equilibrios territoriales, para lograr más desarrollo, para lograr mejores servicios públicos a la población, preguntarnos si lo hemos logrado. Mi respuesta es que no. Seguimos teniendo los mismos territorios más o menos desarrollados, en desarrollo o con problemas serios, los mismos barrios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no hemos, desde mi punto de vista, conseguido los resultados que nos habíamos propuesto, y voy a tratar de plantear una tesis de por qué me parece que es así. También tenemos, digamos, así como decían anteriormente, que tenemos voluntad política y recursos hacia políticas territoriales en los últimos años. Hoy día la situación es diferente. Creo que tenemos, por un lado, muchos lados, lo que le llamo descentralización centralizada, es decir, hago como que descentralizo, pero tengo todo atado y bien atado, bajo control. Y en muchos casos hay tendencias a la recentralización muy claras. Entonces, reportamos innumerables programas, proyectos territoriales, ámbitos de coordinación, recursos hacia los territorios, pero creo que en líneas generales la forma como lo estamos haciendo está basado en
la preeminencia de las decisiones centrales, la preeminencia de lo vertical, lo territorial como gestor y no como decisor. Esto se expresa en la innumerable cantidad de mesas de coordinación a nivel territorial, donde ninguna dialoga con ninguna otra, y donde tenemos el desarrollo que lo definimos como integral, más disperso que nunca. Y esto termina en una lógica de proyectitis, porque al final del día nos terminamos los territorios presentando a iniciativas o a propuestas o a llamados presentados en algún ámbito y realmente no estamos, como decimos, moviendo la aguja en términos de cambiar el modelo de desarrollo que tenemos. Lo bueno, nuevamente, es que tenemos estados que promueven el territorio como estrategia de desarrollo nacional. A esto me refiero con estas reformas y este estado, digamos, de cosas en los últimos años. Sin embargo, el debe, desde mi punto de vista, es la forma de hacerlo. Esta idea de territorializar políticas, donde normalmente hay un ámbito central que coordina, define, es el coordinador de las mesas o los ámbitos territoriales. Muchas veces tenemos que los mismos 20 van circulando de mesa en mesa, diciendo ahora estoy en la de seguridad ciudadana, ahora estoy en la de desarrollo económico local, ahora estoy en la de ordenamiento territorial, ahora estoy en la de salud, y nunca discutimos desde el territorio el desarrollo del territorio. Entonces, en el DEVE tenemos la forma de hacerlo, esto que llamo construir políticas territoriales, que implica no más recursos. Yo creo que con igual o menos que lo que hoy se reporta, podemos hacer muchas mejores cosas, pero tenemos que romper, así como por un lado, sabemos hace bastante tiempo que con el centralismo no podemos generar políticas territoriales, también sabemos que con el localismo no podemos generar políticas territoriales, y por eso la importancia de lo multinivel, de la articulación. Entonces, me parece que esta idea de construir políticas territoriales no es la mesa de los locales, sino es la mesa en el territorio de articulación multinivel, donde dialogamos con recursos arriba de la mesa, un poco, en algún sentido, lo que se intentó con los modelos ART o con otras iniciativas similares, donde a priori tenemos un conjunto de recursos, el territorio planifica en forma articulada, en diálogo multinivel, y toma decisiones con una participación real y no simplemente participar para legitimar algo que ya viene decidido. Entonces, reitero, no más recursos, utilizar mejor lo que ya existe en otra lógica, no más de lo mismo y siempre lo mismo. Y esto implica articulación, implica gobernanza multinivel e implica el enfoque territorial del desarrollo. Hace algunos años, hace ya 13 años, la chilena Claudia Serrano sacaba un artículo para mí muy emblemático sobre gobernanza multinivel y decía que actuar en un marco de gobernanza multinivel no es una cuestión opcional para los territorios. Los problemas no pueden ser resueltos a través de más centralismo, pero tampoco con una visión localista o meramente municipalista. Hoy tenemos entonces esta dimensión clara en el discurso de los gobiernos nacionales, como señalábamos anteriormente, pero predomina una forma de hacer de corte central, vertical y sectorial. Frente a esta tendencia, estoy convencido que es necesario avanzar hacia el desarrollo de un enfoque territorial de las políticas, garantizar que la construcción de políticas territoriales se lleve a cabo de manera horizontal y en red, no solo con los actores del territorio, sino en el territorio, pero con los actores de otros niveles de gobierno y, por supuesto, con la articulación público-privada social que es clave en el territorio. Y nuevamente, no estamos planteando una nueva burocracia, estamos planteando un mejor uso de los recursos que han circulado y que circulan por los territorios. Esto implica, y ya lo planteaba Julio, y lo plantean muchos, lo plantea mi amigo Pablo Costamaña,
un enfoque de construcción de capacidades. Ahora se estaba comentando en el chat esta necesidad de construcción de capacidades, que me pareció muy bien planteado por Julio, es construcción de capacidades no solo hacia los locales, dice, bueno, faltan capacidades a nivel local, no, para jugar este juego de buena manera, de forma que dé resultados en mejora de servicios públicos para los habitantes de los territorios, es necesario construir capacidades en el nivel local, en el nivel intermedio y en el nivel central, porque si no jugamos con una cabeza en común, es muy complejo, digamos, poder lograr los resultados que nos estamos planteando. Por otra parte, los desafíos que señalábamos en términos de articulación, de participación real, no tenemos tiempo hoy, pero ya sabemos que la discusión de la participación y de la vulgata de la participación, en general, insisto, mucho más como legitimación que como co-creación de políticas, es un tema que nos debemos, pero también necesitamos liderazgos nacionales, regionales y locales, y por eso que insisto en este tema de construcción de capacidades. Entonces, algunos desafíos que tenemos para llevar adelante esta dimensión. Necesitamos innovación, por supuesto, necesitamos construcción de agenda, necesitamos, como decimos, una agenda que tenga luces largas y luces cortas, porque, bueno, otra discusión que estamos dando, pero que nos debemos, es toda la discusión acerca de los límites del planeamiento estratégico. Yo hoy día trabajo mucho más con agenda, con hoja de ruta, pero es cierto que las agendas territoriales necesitan de visión de medio y largo plazo, pero necesitan hacer goles en el corto plazo para ganar credibilidad, para ganar alianzas. Entonces necesitamos innovación, pero también necesitamos buen gobierno local. Ha pasado en muchísimos territorios de América Latina que tomamos toda la agenda innovadora, entonces hacemos presupuesto participativo, hacemos esto, hacemos lo otro, pero muchísimas veces las tareas tradicionales están menoscabadas del gobierno local, no las cumplimos. Nos quedamos con la pata de innovación, pero no nos quedamos con el enfoque a los servicios públicos de calidad, que es el tema crucial que debe tener un buen gobierno local. Este enfoque a servicios públicos, desde mi punto de vista, es clave. No podemos seguir, comillas, innovando sin atender las prioridades de la población y de la necesidad de disponer de servicios públicos de calidad, y es uno de los grandes problemas, ¿verdad?, de América Latina, este push-up de clase media que no recibe, digamos, de clase media desde el punto de vista de los ingresos, pero que no recibe servicios públicos de calidad acorde a la mejora de ingresos que se ha logrado, y es uno de los ruidos que tenemos en la región. Para esto necesitamos, y acá en varios de estos temas coincido con temas que planteaba Julio, la necesidad de liderazgo local. Esto no funciona si no hay liderazgo. La construcción de visión, que no es lo mismo que tener un plan, ahí también coincido con Julio. La visión de proceso, un tema que es un pecado en toda América Latina, que es el no reconocimiento a lo hecho. Entonces a veces entramos a un gobierno local diciendo que es todo desastroso, y al año o a los 2 años nos damos cuenta que no era todo tan desastroso, que había muchas cosas que estaban bien y que en realidad debiéramos haberle dado continuidad. El tema de la formación, que no es solo el desarrollo de capacidad, pero es uno de los temas claves. La discusión de la participación, cuándo, cómo, para qué, que no sea un fin en sí mismo. La dimensión del desarrollo económico local, acá me duele en prenda. Julio me decía que estoy un poco viejo, que hace más años que tengo más trayectoria. Y bueno, y uno que viene con el desarrollo económico local hace muchos años, en esta lógica de articular lo público, lo privado y lo social en el territorio, este tema de creación de riqueza, o como dice ahora la Agenda 2030, la agenda de la prosperidad, ¿verdad?, que tiene que estar asociada en lo local al diálogo acerca del excedente económico
si nos va bien con el desarrollo endógeno, si nos va bien con la atracción de recursos hacia el territorio, bueno, con eso estaríamos creciendo, pero no nos estaríamos desarrollando. Tenemos que discutir cómo transformamos ese excedente en mejor educación, mejor salud, mejores servicios públicos en general, y eso necesita de una articulación entre lo público, lo privado y la social, y el enfoque de redes, locales, nacionales e internacionales, que tiene muchísimo recorrido y diálogo, y aquellos que están jugando el juego de las redes, aquellos gobiernos locales que están jugando el juego de las redes, en general tienen buenos resultados, no así aquellos que creen que el juego de redes significa ganar un proyectito para agarrar 2 pesos y realmente es decir, esto tiene una dimensión política, una dimensión estratégica, una dimensión que va muchísimo más allá de poder ganar un pequeño proyecto. Para ir terminando entonces, creo que hay que retomar, volver a la visión de enfoque territorial del desarrollo. Me gustaba mucho la definición de la Comisión Europea de 2016, que decía que corresponde a una política nacional que reconoce al desarrollo local como endógeno, incremental, especialmente integrado y multiescalar. Creo que esto recoge muchos de los temas, pero sobre todo corresponde a una política nacional. No estamos haciendo localismo, estamos trabajando para el desarrollo nacional. Subraya la responsabilidad principal de las autoridades locales para planificar, gestionar y financiar dicho desarrollo local. Allí, además de las autoridades, le agregaría de la sociedad local. Es una concepción del desarrollo nacional, nuevamente, que permite a las autoridades locales autónomas y responsables aprovechar la contribución de los actores que operan a múltiples escalas para producir justamente bienes y servicios públicos adaptados a la realidad local, lo que a su vez aporta un valor añadido a los esfuerzos de desarrollo nacional. Esta articulación entonces entre políticas territoriales con políticas regionales y nacionales creo que es uno de los temas clave del enfoque territorial del desarrollo, porque, y por eso vuelvo un poco a lo que era el principio de mi presentación, esto de combinar la territorialización de políticas, que no está mal, el Estado debe aterrizar en el territorio con sus políticas, pero trabajar en una lógica de construcción de políticas territoriales articuladas, y nuevamente hemos aprendido que podemos salir de falsas disyuntivas, o lo nacional o lo local, o procesos o proyectos. Son todos temas que ya tenemos zanjado y que hemos demostrado que podemos trabajar en una lógica de articulación. Entonces, bueno, les agradezco mucho. Espero haber estado en tiempo y más que nada lo que creo que nos interesa acá es poder conversar. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Bueno, yo realmente también te agradezco mucho por tus aportes, que siempre tus intervenciones se mueven en estas tensiones y contraposiciones, Enrique. Yo te he escuchado ya en el campo, digamos, en terreno, en clases, pero siempre estas contraposiciones y tensiones que se generan, ¿no? Entre conceptos que parecen ser teóricos, pero después cuando estás en la práctica te pueden completamente cambiar la lógica y generar o un tremendo éxito o un tremendo desastre. Es decir, esta tensión fuerte que tú siempre has el llamado de lo local, lo local, lo local, que todo en el municipio es fácil, es bonito y es de la buena gente, y lo que es lo central, que al final también lucha por la misma imagen, pero al final se contraponen y lo que generan a veces son enemigos invisibles que finalmente trabajan en el mismo o para el mismo objetivo. Entonces, el otro tema que también siempre sale en las discusiones es el tema del liderazgo. Entonces, cuando tú hablas de capacidades, cuando tú hablas de fortalecimiento, cuando tú hablas de participación, cuando tú hablas de construcciones de espacios colectivos y después llega a un lugar y quiere hablar con alguien que te pueda por lo menos, y no hay
un mínimo de visión que pueda llevar a una discusión sustantiva de cambio estructural basado en el liderazgo, eso dice mucho de cuánto realmente los programas de fortalecimiento de capacidades o de gestión territorial realmente apuntan. Entonces, ahí tú ves la diferencia. Cuando hay apropiación, liderazgo y capacidad también de autosostenerse, ahí hay como otra tensión importante. El tema de la innovación, que a veces también se ha abusado mucho en los últimos años, es en algunos casos vacía de contenido, cosas que son de sentido común, donde tener un mínimo de hoja de ruta, que sí me parece ser algo muy interesante, porque más allá de los super mega grandes programas super mega articulados de todos los niveles, a veces ni se sabe cuáles son the next steps, cuáles son los próximos pasos que yo, que estoy aquí en este contexto, puedo, digamos, empujar. Entonces, me gustó mucho y creo que algo que en los últimos años, Julio, creo que ha hecho mucho la diferencia también en la forma o en la modalidad de trabajar, en lo que Enrique llamó la Política Nacional de Desarrollo Territorial. Esto es algo que, al menos en mi experiencia, ha ido como haciendo un poco en salto, es decir, construyendo políticas territoriales de desarrollo local es muy difícil, ¿ok? Muy difícil, pero es algo que yo sí creo que se ha logrado en el tiempo. Construir políticas locales o política nacional para el territorio también se ha logrado en el tiempo. ¿Cómo tener política nacional de desarrollo territorial donde se legitima una serie de actores y también una serie de actividades y recursos y acciones y leyes en trabajar en ese importante espacio? Entonces, yo creo que con esa primera sesión nosotros hemos podido posicionar una serie de temáticas que para América Latina y Caribe, especialmente para las experiencias reales que los municipios, las provincias, la región y los países han ido desarrollando a lo largo de décadas. Es decir, la América Latina de hace 20 años, yo no soy tan vieja ni tan joven, ya nací que es lo que soy, pero la Colombia, cuando tú vas a Medellín o cuando tú vas a Bogotá y te dicen, mira, eso hace 20 años, cuando tú vas, es decir, hay lugares donde tú sientes que estos enfoques, o yo diría hasta visiones de lo que es el desarrollo a nivel de desarrollo sostenible, desarrollo humano, desarrollo local, desarrollo de capacidades, ha ido también teniendo un impacto muy fuerte. Cómo las instituciones nacionales, locales e internacionales han acompañado estos procesos de debates, yo diría hasta a nivel de sociedad civil, yo creo que también ha hecho mucho la diferencia de lo que los países en sus realidades han ido viviendo. Entonces, bueno, tenemos aquí como una serie, yo diría, de ideas, de brainstorming, donde el enfoque de gobernabilidad, descentralización y desarrollo territorial para América Latina y Caribe nos dan un poco el rumbo, ¿no? Yo creo que el tema de complejidad, de multinivel y todo lo que viene con el tema de política de desarrollo territorial, también con enfoque de cambio estructural a nivel de políticas nacionales, son quizás los elementos que nos pueden guiar en poder un poco avanzar en el debate. Entonces, vamos a ir un poco introduciendo las preguntas para que podamos escuchar por parte de los participantes. Yo les invito a levantar la mano, si es posible, si no, a coger directamente el micrófono o a poder digitar unas preguntas. Entonces, para el debate, yo diría que nos daríamos como unos 20 minutos, quizá 25, como estaba previsto en la agenda, son exactamente las 12, para después poder hacer unas conclusiones. Entonces, dejo las palabras, las preguntas, ya tenemos una en el chat. Pero sin embargo voy a dejar abierto el debate por si hay otras y entonces ya después vamos respondiendo. No sean tímidos. Sé que hay personas ahí que saben mucho, que pudieran estar perfectamente en ese panel, que realmente es un espacio para nosotros también un poco de volver a contactar, un poco de volver a instaurar un diálogo horizontal entre lo que son digamos, la gente que hace desarrollo
Así que voy a dejar abierto el debate. Yo quería hacer eso en español, pero mi español a veces no es muy bueno, entonces es mejor que yo hablo en inglés por toda la gente. So I would like to thank both Julio and Enrique for your presentations. Very interesting for me to hear about. So I'm Job van der Poel. I'm a trainer and expert on local governance, specifically interested in the part of capacity building. I work for a training institute, and we work on training for local governance. So the points that Julio raised around capacity, the need for improved capacity, for me are very interesting. What I wonder on is I put it in the chat, and that's why I thought I should speak and mention it in live, is a little bit, capacity is a very big word. And we often say, okay, we need more capacity. So I'm wondering if we are talking, and what Enrique mentioned, the importance of vertical and horizontal coordination, the need to make sure that capacities are enforced at the national level to be able to communicate with the local level, at the local level to communicate to the national level, for NGOs and for private sector to link. I'm wondering, what do we mean by that word capacity, and where do we get it from? Because one thing is, I know there's a lot of institutions like my own that are coming from Europe, and they're saying, oh, we're going to give capacity to local organizations in Latin America. And I'm like, I'm sorry, that's not how, first of all, that's not how it should be. And then second of all, that kind of capacity building often is it's a drop, right? It doesn't build something long term. So I was hoping to have a bit more of a debate on that and hear your points of view on what does that capacity mean? What does that look like? Where do you get it from? And who are the people that really need that capacity? Are we focusing on the demand side? So are we saying citizens need a better capacity to lobby and advocate for their rights? Do we need to work on freedom of expression, freedom of discussion, social accountability? Or are we talking more about capacity needed from the government side of opening policies, being more in conversation with different actors? Maybe one of the things I see often is the need to have more expertise. So rather than just building a policy based on bureaucracy, actually working together with people who are experts in the field. A lot of political appointees and people in ministries are not actually experts. They're just there because of their political party. So the exchange between politicians or governance and experts, and how do you... So yeah, a lot of questions I have, and I'm curious to hear your thoughts on this. Thank you. Thank you so much. Muchas gracias, Job. Te agradezco mucho. La pregunta en español y la pregunta en English was perfect in both. So I want to give the floor to Julio. Me gustó mucho eso, Julio, que dijo él que la institución europea o internacionales van y dan las capacidades. O como nosotros creemos que hasta capacidad de participación, que ellos tienen que mejorar. Yo te doy la palabra y después también Enrique, que sé que seguro tiene cosas que decir, y cualquiera de ustedes que quiere hacer aporte, más que bienvenido. Aquí tomando nota. Sí, gracias por la pregunta, Job. Muy interesante. A ver, tratando de no ir al plano teórico, porque creo que vamos o sea, desde el punto de vista, llamémosle conceptual, teórico, de la base de esto, yo entiendo el tema de capacidades a partir del planteamiento, como decía, de Zen, de esa dualidad entre el aspecto de proceso que tiene y el aspecto de oportunidad que se da. Y a partir de ahí hay todo un desarrollo de qué capacidades son las más importantes. Y demás. Ahora, pero yendo a lo práctico, o sea, ¿me escuchan? Sí, Julio, perfectamente. Yendo a lo práctico, o sea, yo creo que hay una serie a ver, yo creo que todos hemos, o sea, son muchos años. Creo que si en algo se ha invertido y en gran medida también votado muchísimo dinero
a todos los niveles ha sido en supuestas iniciativas de desarrollo de capacidades. Que en realidad, o sea, algo han dejado, pero siempre el consuelo es, bueno, por lo menos algo queda, pero en la práctica lo que han propiciado a nivel de cambio o a nivel de construir la base de algo mayor es muy poco. Yo veo algunas capacidades como las centrales, digamos, a desarrollar. No me estoy refiriendo a determinadas habilidades o cuestiones de este tipo, que eso es otro nivel muy, muy específico. Y como Quique ya decía, y yo coincido, el problema que tenemos, Quique decía, no es un tema de recursos, no es un tema de competencia, de marco legal, yo coincido 100%, y tampoco es un tema ni de herramientas ni de técnicas. No es el problema, o sea, si acaso hay más a nivel de los incentivos que hay, del comportamiento, de una serie de direcciones preestablecidas que apuntan o incentivan a ir en la dirección equivocada. Entonces yo veo, respondiendo a tu pregunta de qué capacidades, yo veo la capacidad de adaptarse, o sea, de tener resiliencia, de poder renovarse, de poder transformarse como una capacidad central. O sea, súper necesaria para los actores a nivel local, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, para poder, en este momento, más que un planteamiento de solidez se necesita capacidad para transformarse, se necesita capacidad para adaptarse, se necesita capacidad para ser resiliente. Una segunda capacidad para mí muy importante es la de experimentar, o sea, la de probar, la de que se sepa cómo probar determinadas cosas, cómo experimentar determinadas cosas. En un territorio hay que tomar pruebas que pueden salir mal y a partir de ahí corregir, aprender y volver a aplicar otras cosas. Una tercera capacidad para mí clave es la de relacionarse. O sea, si estamos hablando de gobernanza multinivel, una capacidad central es la capacidad que tengan de relacionarse con toda, digamos, con todo lo que vaya a llevar a esa mesa, a esa relación, el actor local de diferente tipo, como decía, individual, colectivo, público o privado. Pero esa capacidad de relacionarse, de articularse, para mí es central. Y una última, por lo menos en una primera visión, es la de tomar decisiones. O sea, de poder orientarse en qué contexto está, en qué situación está y poder tomar decisiones. Para mí, digamos, esas son capacidades centrales. Resumiendo, el tema de adaptación, renovación, el tema de experimentación, de probar, el tema de relacionarse, articularse y el tema de tomar decisiones. Esas para mí son capacidades centrales. Y con otro tema que tú habías planteado en el chat, y siguiendo lo que decía al inicio de que no es un tema de herramientas, de técnicas, de metodologías, etcétera. Sí, por supuesto, esto depende de una acción voluntaria. Entonces, por lo tanto, la voluntad sea expresada como voluntad política o como otro tipo de voluntades, porque hay muchas maneras de partir de ese interés común, es fundamental. O sea, el tema de que haya voluntad de participar en un proceso de este tipo de gobernanza multinivel o de desarrollo de capacidades es fundamental. O sea, el tema de voluntad. Gracias, Julio. No sé si Enrique quiere decir algo. Después tenemos dos manos levantadas, César Valencia y Giacomo Negrotto, o Giacomo Negrotto y César Valencia en el orden. Yo Enrique. no, Sí. 30 segundos, no me voy a repetir porque veo que están las manos de Giacomo y de César levantadas y además coincido con todo lo que dijo Julio. Sí quería tomar algo que está escribiendo Ana Sofía del tema este de construcción de confianza, ¿verdad? Que es clave para todo esto. Es decir, bueno, muchos hablan, ¿verdad?, de las teorías del capital social, que implica, entre otras cosas,
no tanto la construcción de redes, sino la construcción de confianza, de reciprocidad. La diferencia a veces entre unos territorios y otros es que en unos hay instauradas unas relaciones de previsibilidad. Sé que si acordamos A, va a suceder A, y no salimos de una reunión donde acordamos A y los actores salen a hacer Z. Entonces, el tema de la construcción de confianza me parece un tema vital, pero alguien me preguntaba, bueno, ¿cuánto cuesta construir confianza? Y bueno, construir confianza cuesta tiempo. Es decir, que haya relaciones de reciprocidad, que si acordamos y hacemos. Entonces, esta reflexión que hacía Ana Sofía de Costa Rica me parece vital, porque si no, como bien decía Julio, muchas de las herramientas ya las conocemos todos, pero si no somos capaces de construir confianza, de construir reciprocidad, de construir previsibilidad, estamos complicados. Y bueno, y dejo por acá para así los compañeros pueden seguir. Gracias. Entonces, vamos a tomar la pregunta de Giacomo, la pregunta de César y la pregunta de Isidora, una detrás de la otra, y después hacemos la respuesta porque nos quedan menos de 15 minutos. Gracias, Giacomo, adelante. Hola y buenos días para los colegas en este lado del océano y good evening for Jamie, at least. No sé si me ven porque traté de activar la cámara, pero yo no me veo. Sí, te vemos y te escuchamos perfectamente. Perfecto. Y entonces me introduzco, me presento. Yo soy Giacomo Negrotto. En este momento trabajo en Nueva York con PNUD dentro del Buró de Crisis en el equipo de gobernanza local y funciones de gobierno central. Ha sido un placer ser invitados y escuchar también a colegas bien conocidos y amigos en esta presentación tan interesante que también nos ayuda un poco a reconectar con la temperatura que se percibe en cuanto a temas de desarrollo territorial en América Latina. Y también es una oportunidad porque en temas más globales estamos tejiendo una colaboración con el PSA a nivel global, sobre todo por lo que tiene que ver con situaciones de crisis y conflicto, por lo cual era muy atinada esta invitación y gracias Matilde. Más que una pregunta, la mía es una consideración, una reflexión que dejo para la discusión, estando totalmente de acuerdo con la mayoría de los planteamientos hechos por los presentantes, en particular el tema de capacidades que ha desarrollado en particular Julio, a partir de toda la base de conocimiento que nos han dejado los estudiosos que se han mencionado. Y también un poco lo que decía Enrique con respecto a la dicotomía de territorialización de políticas o construcción de políticas territoriales desde el territorio, que también tiene que ver mucho con capacidades. Pero, y ahí mientras pensaba en esta reflexión, llegó el comentario también de Ana Sofía, el tema de la voluntad política se queda, digamos, un poco latente en esta discusión. Y la consideración muy puntual que quiero hacer es cómo esto, digamos, hasta dónde llega la dinámica de desarrollo y dónde se enfrenta con la falta, ausencia o presencia de voluntad política, es una limitante decisiva, digamos así, hasta el punto que incluso en nuestros documentos, y corríjanme colegas de PNUD si hay colegas de PNUD presentes, hemos pasado de la definición de un objetivo, que es la participación de los actores, en este caso locales o territoriales, a los procesos de desarrollo, de planificación, a decir participación en la toma de decisiones, que es un lenguaje en español, lo utilizamos en todos los idiomas, casi que se ha vuelto un cliché. Y a veces yo cuestiono esa fórmula que se ha vuelto casi automática en los documentos, preguntando, participación en la toma de decisiones, ¿cómo puede darse este salto, digamos, de
un proceso largo, 15, 20, 30 años de incremento de espacios de participación, cuando no hay un cambio en las normas que regulan la toma de decisión. O sea, los mecanismos de toma de decisión, con la salvedad de, yo diría, muy contadas excepciones, incluso en el continente americano, no han cambiado. Y entonces ahí es como que este proceso de inclusión, de participación, de ampliación de espacios, topa, de hecho, con una puerta cerrada. Y esta contradicción se refleja incluso en el lenguaje que nosotros utilizamos, que se queda lenguaje y en este caso, en mi opinión, no es sustancial. Muchas gracias. Gracias, Giacomo. Doy la palabra a César Cecita. Queridos amigos, Julio, Matilde, qué bueno verles. Me da una gran satisfacción saludarlos a la distancia. En realidad que sí. Yo solo quería, bueno, estoy completamente de acuerdo y quería hacer una pregunta muy concreta. Matilde y Julio estuvieron en nuestro proceso de reestructura del Estado hace 15 años y estos temas eran la novedad en esa época y los asimilamos en alguna medida quienes estuvimos también en ese proceso. Luego de todo ese tiempo hacia acá, mi pregunta para Julio y para Enrique, que comparto mucho esto de generar capacidades, que más que capacidades son unos contextos que nos posibilitan realmente avanzar. ¿Cómo generar esas capacidades en tiempo de crisis? ¿Cómo generar esas capacidades en tiempo de crisis ante un país que tiene ausencia de políticas públicas nacionales, porque se ha desbancado todo el sistema nacional de planificación? Por ejemplo, ¿cómo hacer capacidades en tiempo de una altísima dispersión? Y digo esto dispersión porque acá, por ejemplo, la cooperación internacional aparece con una agenda y con unos temas que, siendo importantes, a veces la gente no le interesa, por ejemplo, y no está como conectado. Y sobre todo en el caso de Ecuador y en determinadas ciudades, como ya lo comentó Julio, en Manabí y en Guayaquil y en Esmeraldas, por ejemplo, que son ciudades actualmente de una altísima violencia y permeados por un alto narcotráfico y en donde el Estado no tiene ninguna capacidades ni garantías para generar nada, ni peor para darnos unas posibilidades realmente de discutir estos temas. Solo eso y un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a César por mencionar el tema de crisis y el tema de seguridad. Y Giacomo por subrayar el tema de la voluntad política. Yo creo que ya para la próxima sesión, que va a ser el 16 de abril, tenemos algunas cosas que podemos ir avanzando. Entonces, doy la palabra a Isidora. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por darme la palabra y muchas gracias a Enrique, muchas gracias a Julio por sus presentaciones. Me presento, soy Isidora Zapata. Ahora trabajo como consultora independiente en estos temas. Estuve después de trabajar ya casi chilena, exactamente, se nota mi acento muy evidentemente. Estuve trabajando yo en estos temas casi 8 años en la OCDE. Y más que una pregunta, justo quería compartir con ustedes algunas reflexiones y quizás también tomarme la posibilidad de compartir con ustedes un trabajo que yo hice en mis últimos meses en la OCDE, que es la nueva recomendación sobre desarrollo regional que se aprobó muy recientemente en la OCDE, que me imagino que muchos de ustedes estarán al tanto. Y creo que esto es... nosotros desde la OCDE, cuando yo estaba ahí, lo vivimos un poco como una groundbreaking moment, porque justamente es una recomendación que permite pasar de la territorialización de políticas, en su mayoría sectoriales, a justamente poner en el centro del debate lo que hemos estado discutiendo, lo que han estado discutiendo ustedes hoy día, que es pensar el desarrollo desde el territorio. Una recomendación que tiene 10 pilares, que habla de la necesidad de tener una estrategia de desarrollo territorial a nivel nacional, la necesidad de que esa estrategia sea coproducida con los territorios, que se consideran las escalas territoriales como importantes, y aquí hablamos de la funcionalidad de los territorios, porque también bien sabemos que las fronteras administrativas no responden necesariamente a cómo los territorios interactúan entre sí, la necesidad también de pensar territorios resilientes, de la gobernanza multinivel, por supuesto, la necesidad de las capacidades, y aquí, bueno, el tema de las capacidades es un gran debate y yo creo que
merece una conferencia por sí sola, porque hablamos de capacidades de liderazgo, pero también otras, la necesidad de los recursos, de tener políticas de integridad, de monitoreo, de evaluación, etc. Pero aquí solo quisiera agregar un tema que creo que también es importante poner sobre la mesa. Estoy profundamente de acuerdo con todas las capacidades centrales que se han discutido, la capacidad de adaptarse, de experimentar, de hacer programas piloto, porque finalmente ahí es donde más se aprende. Yo creo que es importante la construcción de capacidades y que venga alguien quizás y trate de enseñar, pero al finalmente donde más se aprende es con la mano en el barro, digamos, y haciendo, y si es que no le permitimos a los actores territoriales hacer cosas con sus propias manos y con su propia cabeza, finalmente la capacidad nunca se va a crear. La capacidad de relacionarse, pero también para poder tomar decisiones, porque al final eso es lo importante, creo la necesidad de generar evidencia, de tener datos, de poder, todos los territorios son distintos. En mi país, en Chile, o sea, si pensamos, las complejidades y los desafíos que vive el norte son muy distintos a los que vive el sur o los que vive el centro, o en la capital de Santiago. Las zonas urbanas, las zonas rurales viven desafíos distintos, y para eso es necesario y profundamente esencial generar datos que nos permitan tomar decisiones y que nos permitan también tener esa visión común finalmente, que es la que va a hacer que nos sentemos todos en la misma mesa y podamos dialogar. Y ir más allá de lo que también se discutió y dejaron entrever algunas personas que comentaron, ir más allá de la coordinación por la coordinación, porque ya las mesas y de coordinarse y de que, sí, estuvieron todos los actores territoriales representados y listo, y hacemos el check en la mesa territorial de coordinación, eso tenemos que dar un pasito más allá. Pero para poder dar ese paso más allá, justamente creo que una arista esencial es la necesidad de tener evidencia con la cual podamos tomar decisiones en conjunto, actores nacionales, comunidades locales. Eso. Gracias. Matilde, Perdón. hola. Sí, que estaba con todo apagado. Gracias, Julio. Mi salvación, siempre. Entonces, yo creo que los temas que mencionó Isidora, Julio y Enrique, el tema de estrategias, el tema de programa pilotos, de hacer, ella habló mucho de acción, donde la gente se equivoca y se ensucia las manos. El tema de datos, que yo creo que también hemos llegado, no tarde, pero a veces también como una reflexión póstuma de lección aprendida, son temas también que nos pueden ayudar. Y el tema de desarrollo regional, Enrique, que también un poco escala, ¿no? Lo que es la dimensión municipal o de provincia y que ve el territorio también en términos ambientales, sociales y de construcciones, también es un tema muy interesante. Yo anoto todo eso para la próxima sesión. Le voy a dar, tenemos 6 minutos. Entonces, le voy a dar la palabra a Julio y Enrique para que puedan hacer unos 2 minutos y medio, unas pequeñas reflexiones sobre esta que han sido contribuciones. Ya no tenemos espacio para más preguntas. Ya después le daré la palabra a Francisco por si quiere hacer unas pequeñas conclusiones para yo hacer un saludo. Entonces, Julio, please. Gracias. Bueno, voy a ser muy rapidito porque no tenemos tiempo. César hacía una pregunta directa, o sea, ¿cómo generar capacidades en tiempos de crisis? Bueno, a ver, en las crisis requieren acción, o sea, en primer lugar, o sea, lo peor que puede haber en una situación de crisis, lo mismo para un gobierno nacional que para un gobierno local o intermedio, es la inacción. O sea, las crisis requieren acción, requieren en primer lugar esa capacidad, o sea, la capacidad de actuar, o sea, de actuar. Y verdaderamente, o sea, hay toda una serie de procesos que si no se dieron antes de la crisis, es muy difícil, o sea, en medio de la crisis, activarlo. Ahora, la principal capacidad que se necesita también, o sea, hay que entender una cosa, las crisis son extremadamente riesgosas, pero también son una gran oportunidad, y esto no es solo un discurso, o sea, porque la crisis permite que nazca algo nuevo, o sea,
porque hay una destrucción de del status quo que existe en ese momento, bien sea por un tema tan crítico como lo que está sufriendo el querido Ecuador en términos de seguridad, y no solo Ecuador, también gran parte de América Latina, pero eso puede hacer surgir algo nuevo. Puede hacer surgir algo peor también, pero también algo mejor. Entonces, una capacidad central en ese caso es, o sea, la crisis da la oportunidad de prácticas totalmente nuevas, o sea, de empezar a aplicar cosas que son absolutamente nuevas y que no se podían concebir antes de la crisis. Entonces, esa capacidad de poder innovar en este caso, ahí sí es la palabra innovación, o sea, de una práctica totalmente nueva, de ponerla en curso por parte de actores tanto locales como nacionales, y la contribución que pueden hacer los actores internacionales. Yo creo que si los actores internacionales en Ecuador están llegando con cosas que no le importan a los actores locales, entonces no son importantes verdaderamente. O sea, lo importante sería que llegaran con cosas que le interesa, que están en el centro de la preocupación de los actores ecuatorianos y de los actores locales del país. Y aquí, o sea, me permito nomás un segundo, o sea, estamos viviendo una crisis de gobernanza enorme en América Latina, o sea, no es solo el tema de seguridad, o sea, los últimos datos de que el PNUD sacó un reporte hace muy poco sobre la confianza, la credibilidad de todos los niveles de gobierno, excepto contadas excepciones, o sea, algunos pequeños oasis, es terrible en toda América Latina. Y esto que es una enorme crisis, puede ser también una enorme oportunidad para la gobernanza multinivel y para los gobiernos locales, porque donde se puede empezar a recuperar esa confianza y esa credibilidad es en el territorio. Ahí hay hay un enorme desafío porque son de los más desacreditados, incluso porque hasta el propio gobierno nacional en muchas ocasiones se encarga de desacreditarlo, pero también hay una enorme oportunidad ahí de poder empezar a construir o reconstruir, en este caso, a partir de nuevas prácticas, de nuevas ideas, la relación entre las personas. Y termino acá, o sea, porque no tenemos tiempo. Gracias, Julio. Enrique. Bueno, gracias. Yo simplemente levantar titulares, lo que hablaba ya como de la voluntad política, me parece un tema fundamental, no tanto por el lado de tener la voluntad política, sino por el lado de construirla, y de dejarla instalada más allá de que cuando un gobernante sale. A los gobiernos locales que les ha ido mal, son gobiernos que se embarcan en un proceso y luego se salen. Los que no se han metido no les va tan mal, y los que se han metido y permanecen les va muy bien. Pero el tema es permanecer con el proceso, y eso tiene mucho que ver con voluntad política. Luego el tema de la participación en la toma, bueno, que por supuesto da para muchísimo este tema de la voluntad política. El tema de la participación en la toma de decisiones, cómo, cuándo, por quién, y cómo lo vinculamos y cómo lo articulamos con la legitimidad democrática de un gobierno local, emanada del voto. Que no es lo único, pero en este contexto latinoamericano me parece clave valorar más que nunca la legitimidad democrática proveniente de la voluntad popular, digamos. Entonces, si luego se toman decisiones en forma articulada, en forma participada, no creando un circo de participación entre comillas, sino realmente aportando en una misma dirección, bien. Comparto lo que decía ya, como que esto necesita normas, necesita institucionalidad, institucionalización. Ahí hay muchas buenas prácticas en la región en ese sentido. Lo que agregaba yo a lo que señalaba ya como acerca de los incentivos para jugar este juego, me parece un tema muy importante que no tenemos tiempo de meternos. Lo de César, de cómo generar capacidades en tiempos de crisis, me sumo a lo de Julio, es una gran oportunidad. En lo local está la oportunidad, pero es extremadamente complejo. Y me quedo con esto de cuál es la agenda y cómo se articula la agenda de la cooperación internacional, que aparece muchas veces en una lógica de burbuja y en una lógica de lejanía absoluta con las necesidades de la ciudadanía cotidianas, y se meten con temas que
eventualmente desde el punto de vista global serán muy importantes, pero hay una distancia cada vez mayor desde mi punto de vista, y no involucro a todo el mundo en esto, por supuesto, entre la agenda de la mayor parte de la cooperación y el desarrollo territorial. Y lo que planteaba Isidora, yo creo que esta dimensión que levantaba Matilde también del desarrollo regional como uno de los temas importantes, ahí hay que verlo también desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista incluso más del desarrollo económico local, porque muchas de las cadenas de valor de corte territorial tienen su expresión en el nivel regional, y el nivel regional muchas veces es el más hackeado en América Latina, porque el nivel nacional tiene bastante claridad sobre qué hacer, el nivel municipal también, el nivel regional se discurre muchas veces entre una cierta voluntad de gestionar, y en realidad su rol debiera ser mucho más de planificar y de articular entre lo local y lo nacional, mucho más que ser un nuevo gestor. Pero bueno, eso es toda una discusión política y de debate político, pero me voy a leer con detenimiento esto que nos recomendaba Isidora. Termino con esto de la necesidad de la evidencia y los datos, comparto absolutamente, y lo asocio esto, tener evidencia y datos, con un enfoque a resolución de problemas. Yo hoy cuando hablaba de lo de innovación, y decir innovación sí, pero también resolver los problemas cotidianos de la ciudadanía me parece uno de los temas fundamentales. Así que agradecerles enormemente a todos y creo que bueno, que quedan una cantidad de temas de agenda, por suerte, para las próximas sesiones. Gracias. Muchas gracias, Enrique y Julio. Realmente, antes de hacer las conclusiones, le quiero dar la palabra a Francisco Vázquez, que va a estar acompañando estas sesiones con nosotros por si quiere hacer también unas reflexiones. Francisco. No, gracias Matilde, gracias a Enrique y a Julio y a todos los que participaron. Yo creo que muy poco que agregar, o sea, claramente sesiones muy completas. Enrique y Julio pues hicieron unos sumarios excelentes de lo que se habló, que yo creo que marcan la pauta para, digo, a riesgo de caer en la comititis, de tener como varias líneas de trabajo especializadas en distintos de los ámbitos que se trató. Y yo, pues, antes de pasarle la palabra a Matilde, pues invitarlos nuevamente a que nos sigan, a que participen en estas sesiones de trabajo. Creo que estamos sentando las bases de algo muy interesante y que puede tener mucho potencial para tener un impacto en la región. Entonces, pues bueno, con eso te regreso a la palabra, querida Matilde. Gracias, Francisco. Gracias, Julio. Gracias, Enrique. Gracias a todos ustedes por haber estado participando. Hay muchas contribuciones también que se han hecho en el chat. Yo les agradezco muchísimo a los compañeros que han estado participando de instituciones, territorios, academia. Y sí, yo creo que hay una agenda muy amplia que trabajar, donde el tema de capacidades, yo creo que es algo muy, muy, muy fuerte que ha salido en todas las intervenciones, también en las preguntas. El tema de crisis, cómo la crisis y desarrollo son algo que tiene que ir ligado, no en el momento en que la crisis se genera, sino también cómo es de manera transversal. Y por supuesto, yo diría que el tema de multinivel es algo que también nos ha ayudado a reflexionar de qué manera los diferentes niveles, no solo de gobierno, sino también de trabajo, de desarrollo, tienen un enfoque completamente diferente, porque más allá del nivel en que tú trabajas, tú no puedes pensar de manera autónoma, aislada e independiente. Entonces, el tema de las regiones, yo veía a César hacer sí con la cabeza, cómo las regiones pueden tener un rol fundamental en el tema de planificación, no solo en el tema de gestión, cosa que en Ecuador nosotros hemos vivido, algo que realmente se puede aportar con casos prácticos. Entonces, lo que yo sugiero, nosotros ahora estaremos un poco pensando, ¿no? Porque realmente siendo la primera sesión en que nos encontramos, nos conocimos, nos contamos y compartimos, yo creo que también en la próxima actividad, lo que podemos identificar, además de unas temáticas que han generado interés, quizá algunos casos prácticos que puedan darnos unas luces de cómo en la realidad ha habido algunas experiencias más que otras
que nos han podido dar algunas lecciones aprendidas de algo que puede servir a todo el mundo. Es decir, hablo del tema de crisis, hablo del tema de región, hablo del tema de multinivel, hablo del tema de complejidad, que vinculado a algunos casos concretos pudieran quizás ayudarnos a tener un debate aterrizado. Como le decía, la idea de esos encuentros no es solo de debatir, sino también para la gente que hace desarrollo, no solo que lee, estudia y participa, puede ser útil. Entonces, me siento muy rara en cerrar la sesión. Les agradezco muchísimo. Un gracias especial a todos ustedes, en particular a los ponentes, los organizadores que han estado acompañando este debate, y espero que les haya interesado y que podamos seguir viéndonos en otras ocasiones. Así que bueno, les agradezco muchísimo y que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche, dependiendo de dónde se encuentran, y un saludo a todo el mundo. El chat va a estar abierto. Aquí Mirna nos recuerda que se pueden ya registrar en el próximo meeting, que es el 16 de abril. Y a ella le mandó el link, ella es súper eficiente. Así que un gracias más, y vamos a recopilar todo el chat para poder compartir junto con la presentación. Muchísimas gracias y hasta luego. Un abrazo, muchas gracias, Julio, Matilde, qué bueno verles a todos los colegas. Igualmente. Un Muchas abrazo. Qué alegría, César. Un abrazo.